Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, una vez más a nuestro curso de 8 remedios naturales, donde hemos estado aprendiendo todos estos días acerca de diferentes remedios que Dios nos ha dejado a la naturaleza para cuidar nuestra salud. Hay algo que a todos hoy día nos preocupa, que a todos nos interesa, que es tener una buena salud. Sin una buena salud no podemos hacer nada, no podemos trabajar bien, no podemos dedicarnos bien a nuestra familia, no podemos hacer muchas cosas que nos complican hoy día, sino por una buena salud. Así que por eso estamos haciendo este curso muy especial para ustedes, para aprender, para capacitarnos, para repasar algunas cosas y así también servir a Dios con nuestro cuerpo y tener un cuerpo limpio, saludable, sano, para, como Dios pide, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, siguiendo con nuestro acrónimo de adelante, como ya hemos ido estudiando, por ejemplo, los remedios como el agua, la luz solar, también diferentes otros como el descanso, el ejercicio, hoy día nos corresponde la nutrición. Y para eso tenemos aquí a nuestra invitada, Ana García, que ya está ya finalizando, podemos decir que es nutricionista ya, está finalizando su carrera de nutrición, ya tiene experiencia en el ámbito laboral, en la nutrición haciendo consultas particulares, etcétera. Y hoy día nos va a hablar acerca de esto que tanto también les interesa, cómo tener una buena alimentación, cómo tener una buena nutrición. Así que Anita, el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos los que están ahí viéndonos. Voy a proyectar un momentito. Hoy he traído un tema muy especial para todos ustedes. También les interesa cómo tener una buena alimentación, cómo tener una buena nutrición. Así que Anita, el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos los que están ahí viéndonos. Voy a proyectar un momentito. Hoy te da un don. Hoy he traído un tema muy especial para todos ustedes. También les interesa cómo tener una buena alimentación, cómo tener una buena nutrición. Así que Anita, el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos los que están ahí viéndonos. Voy a proyectar un momentito. Hoy te da un don. El tema que yo he colocado aquí es mastique, trague y que no te salpique. Estamos en esta cómo tener una buena alimentación, cómo tener una buena nutrición. Así que el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias. Desde Shakira, muchas gracias, Felipe. Gracias a todos los que están ahí viéndonos. Un momentito que hay. Sí. Bien, ahora sí, vamos a comenzar entonces ahora nuestro tema. Yo lo he titulado Mastique, trague y que no te salpique. Le he titulado de esa forma el tema porque hay algo aquí muy particular que a mí me llamó la atención de esta tendencia, que justo se trata de masticar y tragar. Y vamos a ver en sí esto de qué se trata. Bueno, yo coloqué aquí un meme. Dice, yo haciéndole caso a Shakira, ¿no? Mastique, trague y mastique. ¿Y qué tendrá en sí de esto de importante, podríamos decir? Que en realidad nosotros necesitamos masticar y tragar. Pero vamos a ahondar en ese tema más profundo, siguiendo con las diapositivas. Para ello, antes, igual quiero comenzar con un versículo que dice así: presten atención a ustedes mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados, debido a comer en exceso y beber con exceso. Ese pasaje está en Lucas 21:34. Y vamos a ver por qué incluso la Biblia nos menciona por qué no debemos comer en exceso y beber en exceso. ¿Qué habrá de importante ahí? Que la Biblia ya nos está transmitiendo. Es que es muy importante alimentarse bien, nutrirse bien. Pero, ¿qué sería alimentarse de forma saludable, o alimentarse de forma correcta, o alimentarse bien? Bueno, esto quiere decir que una alimentación saludable en sí es la que satisface las necesidades nutricionales, tanto fisiológicas, a lo largo de todo el ciclo de vida. Esta nutrición debe ser equilibrada y acorde a que a cada necesidad de cada tiempo, de cada individuo. Si, por ejemplo, un niño recién nacido no tiene la misma necesidad que un escolar, un adolescente, o que un adulto mayor. Entonces, cada persona debe alimentarse de cierta manera, dependiendo de las necesidades
fisiológicas que pueda tener. Y en sí, ¿de qué está relacionado los nutrientes? ¿Qué consta cada nutriente? Por ejemplo, tenemos a los carbohidratos, a las proteínas y a los lípidos. Y vamos a ver cuáles son estas propiedades. Tenemos los alimentos energéticos, que son los alimentos que nos permiten dar o proveer la energía diaria para las actividades que tenemos que realizar todos los días. Sin estos alimentos es como que nosotros no tuviéramos batería, como si estuviéramos descargados, ¿no? ¿Y cuáles son esos alimentos? Ustedes ven ahí en la pantalla que presenta la avena, que está la papa, que está el arroz, que están los fideos, que está el pan también. No hay que en sí satanizarlos. Mucha gente los sataniza y dice, no, yo no puedo comer esto, no puedo comer el otro, ¿no? Pero es muy importante consumir alimentos que nos aporten energía todos los días. Sin energía, nuestro cerebro no pudiera funcionar. Otra propiedad de los alimentos son que son reguladores. ¿Qué son los alimentos reguladores? Estos alimentos son los que permiten o regulan el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, y así nosotros podemos evitar todas las enfermedades que podrían venir. ¿Y cuáles son estos alimentos? Los tenemos en las frutas y las verduras, por ejemplo, un tomate, una mandarina, un plátano, una cebolla, unas uvas, unas frutillas. Entre esos alimentos que son frutas y verduras, tenemos esos alimentos que nos pueden ayudar a evitar justamente las enfermedades. Y también tenemos los alimentos constructores, que su mismo nombre lo dice, nos ayudan a construir, o a renovar, o a transformar, o a reparar, ¿no? Nuestros tejidos. Y son justamente también los encargados de nuestra defensa, ¿no?, contra las enfermedades. ¿Y en qué alimentos están? Podemos ver alimentos de origen animal, como lo son el pollo, el pescado, las carnes, o sus derivados como el queso, la leche. También están de origen vegetal, como lo son las legumbres, y así de manera general. Ahora, yo mencionaba de cada uno sus propiedades, ¿no?, tanto constructores, reguladores y energéticos, ¿no? Y es importante también que estos alimentos se distribuyan en todo el día. Si hablamos de distribución, podemos ver algún porcentaje, como por ejemplo, yo coloqué aquí que las proteínas tienen de 10 a 15% del volumen total corporal que nuestro cuerpo necesita. En cuanto a las grasas, a los lípidos, tenemos el 30%, y los carbohidratos, mira, son los mayores, son de 55 a 60 de todo el día. Los carbohidratos son los alimentos que nos dan energía, y los necesitamos en mayor cantidad. Vamos a conocer también un poquito acerca de qué alimentos son y cuántas, por ejemplo, cantidades deberíamos consumir al día, ya que sabemos en sí que tenemos que consumir proteínas de 10 a 15% del total. Hablando de repente en gramos, podríamos hacer una distribución. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2000 kilocalorías y necesitamos 10% de proteínas, sacamos el 10% de 2000 kilocalorías y tenemos unas 200, ¿verdad? 10%, 200. Ahora eso está en kilocalorías. Las kilocalorías, para pasarla a gramos, existe una conversión, que son, por ejemplo, de 4. Por ejemplo, un gramo es 4 kilocalorías. Entonces, si nosotros tenemos 200 kilocalorías, lo dividimos en 4 y tendríamos 50 gramos. Entonces deberíamos consumir 50 gramos de proteína. Y así sucesivamente, ¿no? Pero eso va a variar y va a depender de las necesidades que nosotros tenemos, dependiendo de las condiciones que nosotros estamos y el rango de edad que nosotros tenemos. Vamos a ver ahora esta pirámide alimenticia. ¿En qué consta esta pirámide en sí? Y es que nos dan aquí las cantidades que nosotros deberíamos consumir al día. Nos ponen en porciones. Vamos a ahondar ese tema un poquito más adelante, ¿sí? Por ejemplo, en la base tenemos alimentos con carbohidratos, que vemos ahí, ya habíamos conocido, el pan, el arroz, tenemos incluso las menestras también, las legumbres llamadas aquí, la papa y entre otros.
De eso me dice que es de unas 5 a 9 porciones. En el segundo nivel tenemos los alimentos que son los reguladores. Hablábamos de las frutas y las verduras. En esos alimentos tenemos, por ejemplo, de 3 a 5 porciones que deberíamos consumir. En el tercer nivel también tenemos divididos los alimentos proteicos, que son los de origen animal, los derivados también. Y en el último nivel tenemos a los alimentos grasos que deberíamos consumir, bueno, en una proporción adecuada, entre consumo esporádico. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el plato saludable. Tal vez lo hayan visto de repente en alguna charla, o es que tal vez de repente ya lo han conocido, lo han escuchado, si han ido a alguna consulta nutricional, o si tan solo en el colegio, por ejemplo, colocan el plato saludable, y muchas personas hablan del plato saludable. ¿Y qué consta un plato saludable? Un plato saludable, que vemos aquí, está dividido, en primer lugar, por la mitad. Esta mitad consta de verduras y hortalizas. La segunda parte está dividida en dos mitades. Una mitad están los alimentos proteicos, que pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal, y también están los carbohidratos o los hidratos de carbono, que ya hemos hablado de esas cantidades. Bienvenidas, señoritas, bienvenidas. Bienvenidas. Ahora, de ello vamos a conocer un poquito tanto la frecuencia y las raciones que deberíamos consumir. Por ejemplo, si hablamos de la frecuencia, los grupos de alimentos deben distribuirse correctamente en el día, a lo largo de todo el día. Incluso de la semana. Podríamos preparar tal vez en la semana un listado de qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar, o si vamos a tener ese día una colación, si tal vez salimos a la calle, también podríamos llevar alguna colación, y así, podemos organizarnos. En cuanto a lo que son las raciones, son en sí cada grupo de alimentos de diferente índole y tienen distintas propiedades, cada alimento. Esos igual pueden ser tanto su consumo semanal, y las raciones van a variar, depende del tipo de alimento que uno puede consumir. Hablamos, por ejemplo, de ración, ya un plato completo. ¿Qué alimentos contiene? Es una ración. Pero ahora, si nos referimos a porción, es lo que está dentro del plato. Todo el plato completo es la ración. La porción son, por ejemplo, si yo quiero consumir arroz, tenemos esto que es la porción. La porción de arroz que uno debería consumir. Si queremos consumir papa, podemos poner, por ejemplo, una papa de estas, y esto sería la porción de papa. El conjunto de todos estos alimentos que va a nuestro plato es la ración. No sé si se me logró entender. Vamos al siguiente. Entonces decíamos que es diferente una porción de una ración. Por ejemplo, ¿qué son las porciones? Es como le decía, cada cantidad de cada alimento. Y tenemos, por ejemplo, los grupos de alimentos. A ver, un momentito. Listo. Tenemos los grupos de alimentos que son divididos en cereales, frutas, verduras, lácteos, las carnes, los aceites, los azúcares y las legumbres. Esos son grupos de alimentos. Pero también tenemos divididos esos grupos de alimentos por porción, y hablando de porción, también por afinidad, por edad. Ahora sí. Hablamos, por ejemplo, de grupos de alimentos por porciones. Tenemos aquí en esta tabla el grupo de 18 a 59 años, que un total por lo menos que se le coloca para esta edad es de 2.000 a 2.300 kilocalorías. Si hablamos de los grupos, podemos ver que en cuanto a los cereales, tubérculos y menestras, nos dicen que de 6 a 7 porciones deberíamos consumir. En cuanto a las verduras, 3 porciones. Las frutas 4, los lácteos de 2 a 3 porciones, las carnes y pescados de 3 a 4 porciones, azúcares y derivados de 6, y grasas de 4 a 5.
Ese es en esta edad, de 18 a 59 años, es un rango. También hay rangos, por ejemplo, preescolar, de 2 a 5 años. Ahí tenemos otra cantidad. Si hablamos, por ejemplo, de lácteos, tenemos 3 tazas, que son 3 porciones. Si hablamos de verduras, son 2 platos, que son 2 porciones. Si hablamos de frutas, 2 unidades, que son 2 porciones. Y así. ¿Por qué es que varía? Es porque cada etapa es diferente. Cada etapa tiene necesidades diferentes, lo habíamos comentado. Y así. Y por ejemplo, si hablamos ya de escolar, de 6 a 10 años, tenemos por ejemplo los lácteos, que son 3 unidades, que son igual 3 porciones, las verduras 3 porciones, las frutas 3, el pescado 1 porción, igual puede ser el pollo, el pavo, las carnes, 1 porción igual, las legumbres igual, 1 porción, los huevos 1 y así. Son las cantidades y la frecuencia, por ejemplo, si hablamos de frecuencia. Para la edad escolar de 6 a 10 años, las frutas dice diario. Entonces uno debe comer 3 unidades o 3 porciones diarias de fruta. Para la edad de 6 a 10 años. Si por ejemplo vamos al preescolar, de 2 a 5 años, ¿cuántos huevos deberíamos consumir? Dice en frecuencia de 2 a 3 por semana. Entonces, si debemos consumir una unidad a la semana, tendremos que consumir entre 2 a 3 huevos, ¿no?, a la semana. Y en cuanto, por ejemplo, a lo que es el grupo ya de adultos, si hablamos, por ejemplo, de lo que son las verduras, son 3 verduras. 3 verduras a la semana igual o al día. Ahora vamos aquí. Ya hemos comentado un poco de las porciones, pero vamos a ponerlo en práctica, porque uno diariamente, día a día, utiliza ciertas cositas que a veces uno no sabe, por desconocimiento no puede entender en sí lo que es una porción. Entonces vamos a ver esto. Yo coloqué aquí una cuchara, coloqué por ejemplo una balanza, unas cucharas medidoras, ¿no?, y también coloqué una jarra que tiene ahí sus medidas, ¿no? Esos son algunos materiales que uno puede utilizar para poder ver la cantidad de porción que va a consumir al día. Pero también tenemos algo muy importante que siempre lo llevamos con nosotros, que son nuestras manos. Nuestras manos también nos pueden indicar cuáles son las porciones que uno debe consumir. Por ejemplo, vamos a practicar. Acá dice que una mano, 2 dedos, si ven aquí, no sé cómo apunta con esto rojito. ¿Cuál es? ¿La arriba? Allá. Entonces se ve, si ven aquí hay 2 dedos, los 2 dedos juntitos es mi porción de queso. Entonces si por ejemplo, yo tengo los deditos aquí, ¿no? Vamos a practicar, tenemos 2 deditos. Por ejemplo aquí, Balti tiene sus 2 deditos chiquititos, más pequeñitos, ¿no? Dana un poquito más grande, la mano un poquito más grande. Entonces esa va a ser su porción de queso que uno puede comer, una porción. Ahora, podemos comer tal vez 2 porciones, 3 porciones al día, ¿no? Eso va a depender. Pero eso es una porción. Si, por ejemplo, hablamos de las verduras, ven que son las manos juntas, ¿verdad? Tenemos las manos juntas. Entonces, lo que quepa aquí en mis 2 manos, voy a comer las verduras acá. Todo esto de verduras. Si hablamos, por ejemplo, de lo que son las frutas, ¿ves?, es la mano así. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, esta naranja, y lo que quepa ahí es mi porción de fruta. Y así. Y por ejemplo, si es pequeñito, ¿qué pasaría? No cubre mi porción, ¿verdad? Tendría que consumir otro para que pueda cubrir mi porción de mi mano. Y así. Esto también es mucho más fácil con la mano, ¿no?, poder entender. Pero si queremos saber, por ejemplo, lo que es las carnes y pescado, dice aquí que es la mano extendida y solamente la parte circular. Entonces yo veo, acá tengo por ejemplo mi pollo, y lo que quepa aquí de mi pollo es mi porción, mi mano extendida. Entonces, esta es mi porción. Ahora, si queremos ser un poco más detallado, hacerlo más detallado, ya tenemos, por ejemplo, las medidas, ¿no? Las medidas de las porciones. Por ejemplo, cereales, que son la papa, por ejemplo, una papa de estas puede pesar hasta 150 gramos.
una papita de esta. Si hablamos de arroz, 3/4 de taza, que es aproximadamente esta cantidad ya cocida, es una porción. Más o menos esta cantidad. O también hay algunas personas que utilizan cucharas para medir. Por ejemplo, personas que son diabéticas, controlan mucho sus porciones de lo que son las kilocalorías, lo que son los carbohidratos. Entonces, esas personas necesitan métodos, como por ejemplo los de cucharas, para poder controlar su cantidad de comida que ellos consumen diariamente, porque si se pasan, obviamente pueden tener ciertas dificultades, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 cucharas de estas hace igual una porción. Si hablamos de avena, media taza, fideos, pan, por ejemplo, el pan, la mayoría come un pan completo, pero media unidad de pan es una porción, y la mayoría come todo completo. Y a veces hay panes grandes, ¿no? Así, yo he visto panes grandes en las marraquetas, y lo comen completo, pero la mitad de eso es una unidad, más o menos 50 gramos. Por ejemplo, pan de molde, si tenemos 2 rebanadas. Y así, en cuanto a frutas, lo más fácil es, por ejemplo, utilizar una taza de frutas. En verduras también, utilizar la taza. Mucho más fácil para poder medir porciones, utilizar una taza de esas que son blanquitas, que son de material de, no sé, ese material cómo se llama aquí, pero una taza de que uno consume, obviamente no una taza tan grande tampoco, porque hay gente que se sirve y se sirve una taza así de grande. Una taza que sea por lo menos, sí, que sea como 240 gramos, me traigo una taza. En lácteos igual a una taza, yogur, bueno, queso, carnes, aceites, azúcar. Para aceite y azúcar utilizamos cucharas. A veces utilizamos cucharas o utilizamos cucharitas también, que son muy importantes. Si hablamos, por ejemplo, de azúcar, hablamos de cucharitas. Si hablamos de miel, hablamos de cucharitas. Y así, si hablamos de, por ejemplo, de palta, ahí hablamos de cucharitas igual. Y así. Y ahora yo quise colocar aquí un etiquetado nutricional, que esto de aquí también nos hace entender la porción y la ración que tiene un alimento. Por ejemplo, este alimento de aquí dice que una taza hay 228 gramos. O sea, ese alimento tiene 228 gramos. Pero ese alimento se divide en 2. No sé si se ve aquí. Acá está el 2. ¿Ven el 2 aquí? O sea, esta cantidad se divide en 2. O sea que este producto, este alimento, es para 2 personas, ¿no? Porque son 2 porciones. Aquí sale la cantidad, aquí sale, por ejemplo, cuántos gramos tiene y todo, ¿no? Eso lo vemos siempre en la parte de atrás. La vitamina, los minerales, sale la porción, siempre sale al lado dosis recomendada, 2000 kilocalorías. Si uno ve cualquier producto que tiene, si hablamos, por ejemplo, de un, por ejemplo, ahí, siempre en la parte de atrás está esta información nutricional, que es muy importante, porque si no lo tienes, como que el producto no puede salir en sí al mercado. Todos los productos deberían tener su etiquetado. Y también los que son sus subtóxicos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, calcular aquí cuántas cucharadas de azúcar tiene este alimento que está aquí. Este alimento. No sabe qué es, pero tenemos la tabla. Dice que este alimento pesa 40 gramos por porciones. Pesa 40 gramos. Pero este alimento dice que hay 4 porciones en total, o sea que este alimento es para 4 personas. Si yo quiero saber cuánto de azúcar tiene, me voy a la cantidad de azúcar que sale 5 gramos. Pero este 5 gramos es solamente una porción. Entonces lo que hago solo es multiplicar. Si tenía 4 porciones, y yo tengo, por ejemplo, 15 gramos de azúcar, multiplico 4 por 15 y tiene 60. O sea, todo este producto tiene 60 gramos de azúcar. Es alto para un producto. ¿Qué será? Tal vez puede ser un cereal, o tal vez puede ser algo súper enriquecido en azúcar. Y así es. Ahora, por ejemplo, vamos a conocer un poquito de los horarios de comida. ¿Sí?
Los horarios aquí deberíamos tratar de tener uno establecido, no tal vez variar, porque podemos llegar a tener algunos problemas gástricos. Tenemos, por ejemplo, aquí en el desayuno, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de un cereal, un lácteo y una fruta. En cuanto al almuerzo, también está compuesto de un cereal u otra fuente de carbohidrato, como por ejemplo los fideos, de verduras, de carne u otra fuente de proteínas, si queremos, por ejemplo, de origen vegetal, como lo son las legumbres, y una fruta. De eso está compuesto un almuerzo. Un once, una colación, es un cereal, un acompañamiento de proteína, una verdura, una fruta. Una cena, unas verduras, un acompañamiento de proteína, o un cereal o una fruta que puede ser de manera opcional. La regularidad en sí de las comidas es así de muy importancia y es vital, ¿ya? Debe ser tipo una hora señalada para cada comida. Leche o media taza de mango con una taza de papaya. Sería un desayuno, un almuerzo, una colación y una cena. Entonces vamos a pasar esto y algo que nosotros en la iglesia infundimos mucho es justamente la alimentación basada en plantas, ¿no? O lo que es de origen animal, o la alimentación, perdón, lo que no es animal, la alimentación vegetariana, ¿no? O lacto vegetariano. ¿Por qué? Porque queremos siempre volver al origen, a nuestros orígenes desde el Génesis. Y aquí yo presento un plato saludable basado en plantas. Por ejemplo, ¿de qué consta? Como bien mencionaba, el plato se divide en mitad y en 2/4 partes. Si hablamos de mitad, la mitad del plato está dividido de vegetales, puro vegetal, de 3 colores. En carbohidratos tenemos, por ejemplo, normales carbohidratos, que son la papa, la legumbre, el choclo, el maíz, el trigo. En cuanto a proteínas, tenemos la legumbre, tenemos por ejemplo el maní, los frutos secos y algunos alimentos que son enriquecidos, ¿no? Y también tenemos necesidades, por lo mismo que no consumimos otros alimentos que son de origen animal, tenemos algunas deficiencias, podríamos decir así, pero que lo podemos incluir diariamente para justamente no llegar a disminuir nuestras reservas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, media cucharada de sal, 2 cucharadas de linaza o chía, molidas sin aceite, fuentes de calcio como la cola, coliflor, el agua y los baños de sol, y los suplementos de vitamina B12 son algunos de estos que uno requiere cuando uno lleva una alimentación basada en plantas, debería requerir o colocar en su dieta diariamente. Y aquí, por ejemplo, presento una lista también de algunos nutrientes que nosotros necesitamos igual, que requerimos diariamente en nuestra alimentación. Como por ejemplo las proteínas. Hay muchas personas que dicen que porque su alimentación es basada en plantas no se puede cubrir en sí su cantidad de proteínas. Y eso es completamente erróneo. Ya, porque tenemos las leguminosas de todo tipo y también tenemos derivados y también aquí hay productos enriquecidos incluso. Por ejemplo, ¿cuál? Hay hamburguesas, está el falafel, está el hummus, ¿no? La soya, los productos derivados también de la soya, como el tofu, el tempeh, el yogur y el maní, y así entre otros. Igual, si hablamos, por ejemplo, del hierro, las mismas leguminosas también tienen. Y hablamos de, por ejemplo, de vitaminas, igual. Por ejemplo, el ácido fólico lo tenemos en espárragos, brócoli, legumbres, frutos secos, maní. Entonces tenemos cantidad en sí de alimentos que pueden cubrir nuestra necesidad diaria si nosotros queremos tener una alimentación basada en plantas. Y tratar de volver a nuestro origen, ¿no? Ese es un proceso igual, no es algo que de la noche a la mañana uno pueda decir, mañana soy vegetariano, ¿no? Sino que es cuestión de autoeducarse. Para eso también existen libros, como por ejemplo
el libro del doctor Pamplona, que se llama El Poder Medicinal de los Alimentos. Nos explica un poquito de cada alimento, sus propiedades, las necesidades que uno también debería requerir diario. Es una buena manera de autoeducarse. Y también, obviamente, asistir con un profesional, ¿no?, que sepa justamente de lo que es la nutrición, ¿no?, como es nutricionista. Para terminar, tengo un versículo aquí que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestro Señor desea que nosotros siempre tengamos salud, que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, que cuidemos todo lo que somos nosotros, ¿no? Para ello, por ejemplo, tenemos los remedios naturales que hemos estado viendo todos estos días. Y es muy importante cada uno de ellos. El Señor nos ha dado los medios para nosotros poder cuidarnos diariamente. Así que nosotros solo tenemos que tomar, ¿no? Y bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por su participación. ¿Y bien, tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo por aquí? Aquí en pantalla. Bien. Aquí de manera online. Parece que no. Bien.